La mayoría de las personas trabaja incansablemente toda su vida, día tras día, dedicando sus mejores años al esfuerzo constante, esperando una recompensa que, para muchos, jamás llega. A pesar de la ardua labor, la promesa de una libertad duradera se desvanece como el humo, dejando a su paso una sensación de vacío y la amarga certeza de que algo fundamental no encaja en la ecuación. Este es un dilema silencioso que acecha a millones, una verdad incómoda que pocos se atreven a verbalizar. En medio de este panorama vivía Elena, una joven idealista con un corazón lleno de optimismo y una fe inquebrantable en el poder del trabajo duro. Para ella, la vida era un camino lineal. Estudiar, esforzarse en el empleo, ascender, ahorrar y, finalmente, cosechar los frutos de una estabilidad financiera que garantizaría la felicidad. Elena soñaba con una existencia plena, libre de preocupaciones económicas, donde cada esfuerzo se traduciría en un paso firme hacia la anhelada independencia. Su motivación era pura y sencilla: alcanzar esa estabilidad a través de los canales tradicionales, los que siempre le habían enseñado como el camino correcto. Creía firmemente que el sistema recompensaba a los diligentes y que la recompensa era solo cuestión de tiempo y dedicación. Sin embargo, los primeros atisbos de una realidad más compleja comenzaron a surgir a través de la figura de don Ricardo. Él era su mentor en la empresa, un hombre de unos 50 y tantos años, con una oficina pulcra, trajes impecables y una reputación intachable de éxito profesional. A los ojos de Elena, don Ricardo representaba todo lo que ella aspiraba a ser: respetado, influyente y aparentemente económicamente holgado. Era el ejemplo viviente de que el sistema funcionaba, el faro que guiaba sus propias ambiciones. Pero a medida que Elena pasaba más tiempo con don Ricardo, observando no solo su fachada pública, sino también los pequeños detalles de su día a día, una grieta comenzó a aparecer en la imagen perfecta. Notó que, a pesar de su posición, don Ricardo siempre parecía estar bajo una presión invisible. Sus llamadas telefónicas a veces sonaban a discusiones veladas sobre pagos y fechas límite. Sus expresiones faciales revelaban un cansancio que iba más allá de las largas jornadas laborales. Elena empezó a sentir una punzada de duda, una sensación incómoda que chocaba con la narrativa de éxito que el propio don Ricardo proyectaba. No era solo la falta de tiempo para su familia, o las interminables horas en la oficina, sino una sombra persistente de preocupación que nunca lo abandonaba por completo. La duda se transformó en una creciente desilusión. Elena, con su idealismo aún intacto, empezó a cuestionar las promesas del sistema cuando la realidad de don Ricardo se desplegaba ante sus ojos. ¿Cómo podía alguien tan exitoso, tan trabajador, vivir con esa carga constante? La respuesta llegó una tarde, en la semioscuridad de la oficina de don Ricardo, después de que todos los demás se habían marchado. Con un suspiro profundo que parecía arrastrar el peso de años de simulacro, don Ricardo se recostó en su silla, su mirada perdida en el distante horizonte de la ciudad. «Elena», comenzó con una voz que apenas era un murmullo, «mi éxito es una fachada, una elaborada mentira que he mantenido por demasiado tiempo». Confesó que, a pesar de sus ingresos, estaba ahogado en deudas, atrapado en un ciclo de apariencias que lo obligaba a gastar más para mantener una imagen que no correspondía con su verdadera situación financiera. Reveló que la casa grande, los coches lujosos y las vacaciones ostentosas eran, en su mayoría, financiados con crédito, una cárcel dorada que lo mantenía encadenado. «He pasado toda mi vida persiguiendo lo que me dijeron que debía perseguir», le dijo con una amargura palpable, «y lo único que he conseguido es una jaula más grande. Te advierto, Elena, hay verdades incómodas sobre el dinero que nadie quiere decirte, y el sistema está diseñado para que no las descubras». Sus palabras
cargadas de una honestidad brutal, resonaron en el corazón de Elena, sembrando una semilla de inquietud y una urgente necesidad de entender. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta crucial. ¿Crees que el dinero da libertad? O más bien, engendra problemas y cadenas invisibles. La revelación de don Ricardo había sido un golpe demoledor para Elena, una grieta en los cimientos de todo lo que creía saber sobre el éxito y la seguridad financiera. Las verdades incómodas que su mentor le había susurrado resonaban en su mente, transformando su percepción de la realidad. Había intentado aplicar los consejos de don Ricardo, esos fragmentos de sabiduría obtenidos a duras penas, pero se encontró con una resistencia invisible, una red de obstáculos y desinformación deliberada que parecía diseñada para mantenerla en el mismo ciclo. El sistema, esa entidad abstracta de instituciones financieras, publicidad seductora y narrativas sociales predominantes, se alzaba como un muro infranqueable. Cada vez que Elena investigaba una opción de inversión, se topaba con jerga incomprensible o expertos que contradecían a otros. Cuando buscaba maneras de optimizar sus finanzas, la bombardeaban con ofertas de crédito que prometían soluciones rápidas, pero que, en el fondo, solo la empujarían más profundamente en la trampa de la deuda que había consumido a don Ricardo. Era como si cada camino hacia la verdadera libertad financiera estuviera sembrado de trampas y desvíos intencionados. La frustración de Elena crecía con cada intento fallido. Se sentía desilusionada, casi traicionada, por todo lo que le habían enseñado desde pequeña. Le habían prometido que el esfuerzo llevaría a la recompensa, que la prudencia sería premiada. Sin embargo, sus esfuerzos no rendían los frutos esperados. Veía a sus compañeros de trabajo, algunos incluso menos diligentes, ascender o adquirir bienes, solo para descubrir que muchos de ellos estaban, al igual que don Ricardo, viviendo una ilusión, financiados por un crédito que los ataba cada vez más. La sensación de traición era profunda, una herida en su idealismo. ¿Cómo podía el sistema, que se presentaba como un benefactor, ser en realidad un carcelero? Elena comenzó a observar patrones, a conectar los puntos que antes le parecían inconexos. Las reglas del dinero, esas que se enseñaban en la escuela o se promulgaban en los medios, parecían favorecer a unos pocos, a aquellos que ya estaban en la cima de la pirámide. Para la gran mayoría, estas reglas solo servían para mantenerlos en un ciclo perpetuo de consumo y deuda, una carrera de ratas donde el final siempre estaba un paso más allá. Se dio cuenta de que la verdad, la verdadera sabiduría financiera, no solo estaba oculta, sino que parecía haber una intención deliberada de mantenerla así. Era como si el velo se levantara, revelando un engranaje complejo, diseñado para que la mayoría trabajara incansablemente para mantener el funcionamiento de un sistema que no les beneficiaba. La magnitud de este descubrimiento la abrumó. Elena se sintió pequeña y vulnerable ante la inmensidad del sistema. La tentación de rendirse, de aceptar su destino y simplemente seguir el camino trillado, era fuerte. ¿Para qué luchar contra una corriente tan poderosa? La desesperanza acechaba, susurrándole que era inútil, que el cambio era imposible. Pero entonces, las palabras de don Ricardo, cargadas de una sabiduría amarga, resonaron en su memoria. Hay verdades incómodas sobre el dinero que nadie quiere decirte, y el sistema está diseñado para que no las descubras. Esa frase, esa advertencia, se convirtió en un ancla. Le recordó la importancia de buscar la verdadera sabiduría financiera, de no conformarse con las verdades a medias que el mundo le ofrecía. Elena sabía que no podía rendirse. Había vislumbrado una verdad, una realidad subyacente que no podía ignorar. La búsqueda de esa sabiduría se convirtió en su nueva obsesión,
un faro en la oscuridad de su desilusión. Había que desentrañar los secretos, comprender las verdaderas leyes que regían el dinero, no para acumular riqueza sin sentido, sino para encontrar la libertad que el sistema prometía, pero rara vez entregaba. El dinero no es solo papel, es poder, libertad y decisiones. Con esa convicción grabada a fuego en su espíritu, Elena, ahora con una perspectiva completamente renovada y una determinación inquebrantable, decidió que no se dejaría vencer por la inmensidad del sistema. La desesperanza que la había acechado fue reemplazada por una ardiente sed de conocimiento y la firme resolución de desentrañar la dura verdad sobre el dinero. Su motivación ya no era simplemente acumular riqueza, sino alcanzar una redención financiera que le permitiera vivir con autenticidad y libertad, lejos de las cadenas invisibles que había observado en don Ricardo y en tantos otros. Sin embargo, este viaje no estaba exento de conflictos internos. Elena luchó contra sus propias creencias arraigadas, esas que la sociedad y su educación le habían inculcado desde la infancia. Conceptos como trabajar duro es suficiente, ahorrar te hará rico o la deuda es una herramienta necesaria se habían cimentado profundamente en su mente. Superar estos paradigmas, desaprender lo aprendido, fue un proceso doloroso y desafiante. El miedo al cambio, a aventurarse por caminos menos transitados, era una constante sombra, una voz que le susurraba la comodidad de lo conocido, incluso si ese camino conducía a la misma trampa. Pero Elena persistió. Se sumergió en un viaje de aprendizaje y autodescubrimiento. Leyó libros de finanzas que el sistema tradicional no promovía, escuchó a voces disidentes, buscó mentores que practicaban lo que predicaban y analizó con lupa cada transacción, cada inversión, cada gasto. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, Elena empezó a entender las verdaderas leyes del dinero. Comprendió que la riqueza no se trataba solo de cuánto se ganaba, sino de cómo se gestionaba, cómo se invertía y, crucialmente, cómo se protegía. Descubrió el poder del interés compuesto, la importancia de los activos que generan ingresos pasivos, la futilidad de la deuda de consumo y la necesidad de una mentalidad de abundancia, no de escasez. Aprendió que la libertad financiera no era un destino, sino un proceso continuo de decisiones conscientes y estratégicas. El clímax de su transformación llegó cuando Elena, sintiéndose empoderada por su nuevo conocimiento, decidió compartir la dura verdad sobre el dinero. No lo hizo con arrogancia, sino con la humildad de quien ha visto la luz después de una larga oscuridad. Organizó pequeñas charlas, escribió artículos y finalmente creó una plataforma donde desglosaba los mitos financieros, exponía las trampas del consumo y ofrecía estrategias prácticas para construir una verdadera independencia. Reveló cómo el sistema está diseñado para mantener a la mayoría en un ciclo de dependencia, cómo la inflación erosiona el ahorro, cómo la deuda es una forma moderna de esclavitud, y cómo la educación financiera es la herramienta más poderosa para romper esas cadenas. Enseñó a otros a invertir en sí mismos, a crear múltiples fuentes de ingresos, a vivir por debajo de sus posibilidades y a tomar el control total de sus finanzas, en lugar de cederlo a bancos y corporaciones. La resolución, aunque no la hizo rica de la noche a la mañana en el sentido tradicional, fue profundamente satisfactoria. Elena había encontrado no solo la libertad financiera, sino también una profunda libertad mental. Había roto el ciclo, liberándose de la ansiedad constante por el dinero y de la necesidad de mantener una fachada. Su vida se transformó. Ya no trabajaba para el dinero, sino que el dinero trabajaba para ella. Dedicaba su tiempo a lo que realmente importaba, a su crecimiento personal y a empoderar a otros para que también encontraran su propio camino hacia la independencia. Su sonrisa era genuina, su mirada serena, y su impacto en la vida de quienes la escuchaban era innegable.
Había transformado la amarga advertencia de don Ricardo en un faro de esperanza para muchos. Tu futuro financiero, al igual que el de Elena, puede comenzar hoy. La elección de buscar la verdad, de cuestionar lo establecido y de tomar las riendas de tu destino está en tus manos.